yo, Néstor Pulido, presentando a Airi Sindic Mejía, un escritor mexicano, compañero nuestro de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, que vino directamente desde México a presentar su novela Sin aire para el regreso. Esta es una novela que salió del proceso de los mamonazos que nosotros le dimos en la maestría durante 2 años, y es un relato no ficcional sobre la intifada árabe, sobre la primera intifada árabe que sucedió en el Sahara Occidental. Y para empezar de una vez la conversación, quiero que Airi nos haga una pequeña apertura sobre de qué trata esta novela. Bien, bueno, gracias Alex y Néstor, la verdad es que ha sido re lindo estar acá. Lo que ha hecho Néstor es fuera de lo común en cualquier régimen literario, ¿no? Porque él le hizo la gestión para poder conseguir los vuelos para acá. Me invitaron por la editorial Babilonia, me invitaron por la maestra de escrituras creativas. Y bueno, Néstor se abocó en lograr que esto sucediera, y la verdad es que yo creo que no hay mejor gesto que yo tener algo montado de la misma calidad para usted, y espero que lo logremos, ¿no? Y lo mismo para Alex, que la verdad hemos cocinado esto durante un montón de tiempo y se nos está dando. Coincidimos en presentar al mismo tiempo los 3, entonces hemos estado, creo que, bastante contentos en estos días. Y bueno, Sin aire para el regreso es la novela de la primera intifada sobre la primavera árabe. Sin aire para el regreso es una novela de periodismo narrativo que comencé en 2009 haciendo la entrevista de un testimonio sobre una chica que había sido engañada por Facebook, que había sido desaparecida y había llegado hasta Tamaulipas, el norte de México, ya para ser cruzada y ser puesta en trata de blancas. Ese testimonio no lo pude escribir por cuestiones de seguridad, no pude hacer como un reportaje, yo estaba haciendo periodismo independiente. Y salió la oportunidad de viajar a Barcelona. Yo viajé con la mayor ingenuidad posible, no tenía la aspiración. Sí, lo que siempre había hecho era escribir, y tenía por ahí un montón de poesía, tenía un montón de diarios de campo, y tenía una propuesta muy clara alrededor sobre la intención en construir un diálogo, intentando pensar y repensarnos sin Europa y sin Estados Unidos, ¿no? Entonces esta propuesta la había hecho Enrique Dussel en un mamotreto gigante llamado Ética para la Liberación, y bueno, esta propuesta de diálogo sur-sur era una cosa que yo había trabajado en el pregrado con una tesis de licenciatura y había salido bastante bien, pero claro, implicaba poner distancia de la academia, distancia como de estos protocolos bien armados en términos metodológicos, y empezar a hacer algo fuera de los muros académicos para intentar construir un diálogo entre subalternidades. Eso es lo que yo llevaba, pero yo iba a estudiar, a aprender inglés, a trabajar de negro, a hacer un poco de plata, digamos que en un sueño medio clase media chafa o malo. Y al llegar, un compañero, la verdad es que un amigo muy querido, me recibe con un montón de cosas que no podíamos descifrar, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir y a escribir, y hago unos diarios de campo que se convierten en esta novela, pero empezamos a vivir, digamos, un viaje, un exilio, un proceso que empezaba a tener magnitudes cada vez mayores, ¿no? Entonces, Sin aire para el regreso inicia a partir de estos cuadernos de autoetnografía y de etnografía, con un montón de relato, ¿no? Con un montón de estructura dramática que no sabía cómo acomodar, ¿no? Hay un momento específico en el que nos convertimos en los únicos periodistas que estamos haciendo la cobertura. Somos los únicos que coordinamos, organizamos y distribuimos la información. Intentemos meter al país, a los campamentos
a la ciudad de Layún. Intentamos meter a Agencia F, a CNN, y nos convertimos en los únicos que pudimos hacer la cobertura de la primera intifada de la primavera árabe en 2010. Por ahí de principios de octubre del 2010, más de 20,000 familias salen sin comida, sin agua, mujeres, niños, ancianos, salen a vivir al desierto, desobedeciendo un régimen de ocupación marroquí en la ciudad de Layún, en la zona ocupada del Sáhara Occidental. Y salen dispuestos a morir con tal de no continuar con un régimen de ocupación y dictatorial. Este mes intenso se convierte en un mes que cambia la historia no solo del Sáhara Occidental, sino de toda una región. El campamento de Gdeim es arrebatado por policía secreta y policía militar. Es prendido en fuego con mujeres y niños dentro. Y a la par de que el campamento de Gdeim a 15 kilómetros estaba siendo prendido en fuego, la ciudad es puesta en llamas por los familiares que estaban incomunicados. Ahí es donde, digamos, inicia la intifada, y tenemos días funestos, días zozobra. Mi compañero que estaba dentro del campamento estaba intentando por todos los medios sacar la información, y claro, esto ponía en riesgo su vida, pero también ponían en cuestión nuestra manera de hacer periodismo, ¿no? Entonces creo que la novela gira alrededor de este doble espejo, ¿no? No solo es contar la historia de allá, de ellos, sino ellos contados también a través de lo que nos está destruyendo en nosotros. Y entonces nosotros, como puente, como medio, empezamos a vivir un proceso que nos cambia a todos en el equipo, 2 catalanas y 2 mexicanos. Y para enero del 2011 viajo yo a los campamentos de refugiados saharauis, y todavía convencido de que estamos haciendo ya una cuestión más regional, mucho más grande. En octubre del 2010 habían salido las primeras filtraciones de Wikileaks. Todas las páginas de internet de apoyo saharaui habían sido tiradas, la única que no fue saboteada fue la nuestra. Entonces vivíamos un momento donde éramos conscientes, y creo que esto es lo que está plasmado en la novela, la conciencia de que esto está cambiando a través del internet, pero también a través de la forma de diálogo sur-sur entre África y América Latina. Entonces viajo a los campamentos y empiezan a llegar las historias de Túnez, los sobrevivientes del campamento de Gdeim Izik, empiezan a llegar historias de Egipto, de Yemen, de Baharir, de cómo Estados Unidos financia mercenarios para atacar a Gaddafi. Y bueno, estas voces son, creo, únicas. Por ahí creo que es uno de los esfuerzos, la polifonía. En ese momento y en esa circunstancia, inevitablemente yo lo que hago es arrojarme a la escritura en todas sus formas, ¿no? Entonces cuando ya llegaba, no sé, a las 11, 12 de la noche, haberme levantado a las 5 de la mañana y haber estado entrevistando a 20,000 personas para iniciar el diario de campo a la 1 de la mañana, dormir a las 3. Entonces empecé a grabarme, empecé a tomarme fotografías, empecé a registrar todo lo que yo podía registrar. Y paradójicamente el Sáhara Occidental, el registro de lo que tiene que permanecer es la palabra, ¿no? Y la palabra es viento. Y en la arena lo que sobrevive es la memoria del viento. Entonces es una novela también que se atraviesa por este choque entre lo que tiene que permanecer y lo que no puede sobrevivir a una tormenta de arena. En Hassanía se dice Rie Hamra. Y bueno, regreso a Barcelona. Al regreso a Barcelona, regreso hecho mierda. Y por si no me faltara nada, me voy hacia Juárez el siguiente año para cerrar esta historia sobre antropólogos forenses y periodistas que estaban haciendo la cobertura de feminicidio en el desierto de Ciudad Juárez, México, a la frontera de Estados Unidos con México.
honestamente nunca tuve más miedo que en Ciudad Juárez, ¿no? Salí con los huevos en la garganta. Y inclusive estar frente a un muro de minas antipersonales en el Sáhara, flanqueado por francotiradores, no había sido tan atemorizante como Ciudad Juárez, ¿no? Entonces yo recupero ahí un testimonio y creo que la misión de la novela está plasmada allí, en este proceso de dos desiertos que se intentan contar y dos desiertos que están intentando negociar con dolores que van a permanecer por generaciones. Me ofrecen en algún momento a una organización no gubernamental en Barcelona, me ofrece quedarme a escribir Sin aire para el regreso en Barcelona, con 1.500 euros, un piso, la tranquilidad, la borrachera afuera. Y nada, me decido que esta historia tiene que contar desde el tercer mundo y me vengo a Bogotá, a la maestría de escrituras creativas de la Nacional, donde creo que encuentro la voz, ¿no? La voz primero en los tutores, ¿no? Tenemos la invitación a Julio, no pudo asistir, pero la verdad es que Julio Paredes, Marta Orrantia, Juan Diego Mejía me tutorean y sacamos esta novela que creo que pues lo que busca es también cuestionarnos cómo vamos a contar la violencia, hacia dónde vamos a entrar en términos del relato, ¿no? Y digo, creo que es algo que empezamos a compartir, ¿no? Que debatimos en el desayuno de campeones, en las mañanas con café con Guaro, y bueno, a mí me cambia este proceso, ¿no? Entonces, no sé, creo que Sin aire para el regreso está buscando más lectores de los que yo concebía, ¿no? Acabo de presentar en Estambul, ahora acá, y la verdad es que estoy bastante conmovido por lo que Néstor se acaba de montar aquí, que es formidable. En la novela efectivamente hay dos lugares geopolíticos muy específicos, el Sáhara Occidental, pero también tú lo mencionas, México. ¿Cómo relacionas tú dos lugares tan distintos geográficamente, con unas evoluciones políticas tan distintas, y logras darle como un órgano dentro de una novela? Joder. Bien, lo que sucede es que Sáhara Occidental tiene desde el 75 en una guerra de guerrillas hasta el 91, con un proceso de ocupación de la mitad del territorio y luego otro proceso de construcción de autodeterminación a través de la ONU, donde interviene la ONU en una búsqueda de referéndum. Crean una misión, la MINURSO, y la misión de las Naciones Unidas intenta ahí hacer un referéndum que se compromete a 8 meses y tiene más de 20 años. Entonces, una zona ocupada, pensemos en Polonia, en el nazismo, es invisible para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa invisibilidad del dolor, la zona ocupada del Sáhara Occidental, hay un movimiento activo de activistas y defensores de los derechos humanos saharauis, pero claro, se enfrentan a la cárcel negra de la Yun, se enfrentan a las torturas que no se pueden realizar en Guantánamo y que Estados Unidos paga a Marruecos para que las realice en las cárceles de Marruecos, a prácticas como dejar secar al sol a la gente durante meses hasta que la gente en una jaula muere. Entonces, claro, la invisibilidad de este terror y al mismo tiempo la esperanza y la expectativa de la gente a mí me hace mucho sentido, y eso es donde yo creo que empiezo a construir el puente, ¿no? Donde, ¿por qué tendría que tener sentido para un latinoamericano o para un mexicano o para un escritor en habla hispana algo que es tan brutal, ¿no? Que está pareciera tan lejos y tal? Entonces, ¿por qué tiene sentido? Es la primera pregunta, y el sentido lo empiezo a escarbar dentro de las historias del desierto de Ciudad Juárez.
lo que estamos viviendo en México, tanto como periodistas, como los feminicidios, como las investigaciones forenses, creo que lo hablábamos en la maestría, ¿no? La realidad supera la ficción. Porque llega un momento en el que el terror, la mezquindad y digamos, la capacidad de convertir eso que es el otro en una masa de carne que se empieza a disolver, que se empieza a disecar en el desierto, a la que se le hace y se le deshace y se le reconstruye, no solo en el cuerpo, sino también en la forma en la que se narra, ¿no? Porque el problema con el feminicidio es que se narra como números, ¿no? Y luego, cuando ya no son números, se les llama como un incidente, un fenómeno social, muy científicamente. Y cuando ya no es un fenómeno social, se le llama como un universo de posibilidades. Ya no volvió, ¿no? Entonces, creo que ese sentido me hizo mucho clic. Pero, paradójicamente, no he encontrado personas más alegres, con más ganas de caminar, de entregarte una sonrisa, de prestarte un peso para poder hacer una llamada, de solucionarte una llanta tirada en la carretera, ¿no? Y entonces es paradójico, ¿no? En el Sáhara Occidental es un desierto de puertas abiertas, ¿no? Puedes llegar quien sea a tu casa y nunca le cerrarás la puerta. Pero estás en el desierto donde nadie va a sobrevivir sin el otro. Y en Ciudad Juárez sucede lo mismo. Entonces, creo que cae en los dos polos de la humanidad entregada al otro, porque es lo único que te va a poder hacer llegar a tu casa a la noche, y al mismo tiempo en ese desparparro de falta de humanidad, donde puedes hacer cosas con esa carne llamada Sofía, por así decirlo. La novela es un monólogo, ¿no? El personaje principal, digamos, está hablando y sobre él recae siempre la atención, pero tú mencionabas una polifonía. ¿Qué querías decir con eso? Bueno, en la maestría a mí me cuesta mucho trabajo al principio, cuando todo está muy organizado en términos científicos, ¿no? Que ese es el primer error, ¿no? Quererlo organizar desde allí. Yo tenía, no sé, 40, 46 entrevistas, testimonios, y en cuanto regreso a Ciudad Juárez, bueno, ya se me va esa suma al cielo, ¿no? Y entonces yo intento respetar esta voz de los testigos. Y claro que no podía entrar todo, tengo que empezar a organizar estas historias. Y entonces la polifonía comienza con un ejercicio en la lógica de sherezadas, ¿no? Donde cada uno tiene algo que lo lleva a ese minuto en donde todos nos tenemos que contar en algún momento, ¿no? Porque es el último día, el testimonio de uno de los sobrevivientes de Crimen Signo. Me dice, no, yo te tengo que contar esto, grábalo, porque no sé si mi familia esté viva en este momento, y porque no sé si a la vuelta a la zona ocupada yo sobreviva. Entonces, todos tenían que decir todo lo que habían visto, ¿no? Como si fuera el único momento en su vida para poder dejar testimonio de ello. Testimonio no como esta parte periodística, sino testimonio como ser el eslabón de entrega de algo que otra persona tiene que hacer llegar a otros, ¿no? Esta complicidad porque llegue a otros. Entonces esa polifonía empieza allí, pero además hay personajes. A mí me encanta un personaje, Mila, que tiene la fuerza para poder pensarse desde el equipo de trabajo periodístico, desde una historia española con un dolor también muy fuerte dentro del franquismo, donde fueron perseguidos sus abuelos y sus tíos abuelos, donde fueron desaparecidos.
Obviamente hay testimonios sobre la intifada, cómo inicia, cómo sucede, y entonces Sachs, el personaje principal, se convierte en un monólogo del diálogo entre cómo yo puedo acercarme a esas voces, ¿no? Y ahí lo que intento es intentar dialogar conmigo mismo como Sachs para poder acercarlo, ¿no? Sachs es un heterónimo, yo no puedo hacer lo que hace Sachs, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque Sachs tiene toda esa capacidad de decir lo que la mente está intentando atravesar entre los otros y lo que los otros están atravesándole al mismo. Entonces se convierte en una polifonía que a mí me... Vamos, no es que la hubiese querido en términos estéticos, ¿no? Pero creo que al final funciona bueno, espero que funcione, ¿no? Bueno, tú hablabas ahora un rato de la palabra y del significado de la palabra desde lo que aprendiste en la cultura árabe. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la maestría había algo que tú hacías muy bien, y es que tú tenías muchos fragmentos de muchas cosas que eran muy difíciles a veces conectarlas, y lo más bonito de esos fragmentos eran las imágenes y cómo construías las imágenes, cómo hiciste para hilar esas imágenes tan diversas de tantos lugares tan diferentes como Barcelona, como el Sahara, como Tijuana, para ponerlos todos juntos. ¿Cómo hiciste el proceso para coger esos retacitos y que te suenen juntos y que te lleven la historia para adelante? Bueno, ahí yo creo que la estructura que más me apoyé es Almudena Grandes, Corazón Helado, y creo que a mí esa estructura es un viaje estructural entre varios tiempos, ¿no? Corazón Helado logra esta posibilidad de un narrador viajar a los combatientes de la República, luego viajar a los herederos que tienen que sobrevivir al franquismo, y luego a los presentes contemporáneos con celular, activos en una vida común o coloquial que no es tan fácil de resolver. Corazón Helado me dio una estructura. Por ahí Capote obviamente me dio todas las herramientas para pensar esa realidad, esa adaptación de la realidad a la literatura. Y la verdad es que lo que hablábamos, ¿no? Es carpintería, ¿no? Lijar. Sí creo que les entregaba piezas a ustedes que eran de, joder, este cabrón, güey, no va a avanzar, ¿no? Porque además es ancha y el primer semestre no nos dejaban avanzar 10 cuartillas, entonces yo estaba que me sacaba los pelos, dicen, no, esto ya se me cayó de las manos. Entonces, esa capacidad de estructurar el tiempo en episodios, Grande para el Regreso está organizada por episodios que tienen que funcionar por sí solos. En algún momento me decía, no, tú estás haciendo literatura experimental, ¿por qué no haces algo lineal? Y yo, bueno, tú estás haciendo una rayuela mexicana. Y yo, no. Pero sí, se puede leer desde varias lógicas, ¿no? Y por eso es que las imágenes funcionan, porque las imágenes logran ser el punto de encuentro entre esos diferentes momentos de la intifada y de la vida de Sachs, en la que se tiene que enfrentar a este drama periodístico entre volver a Ciudad Juárez o quedarse. En el lanzamiento de Alex se mencionó, en el mío también, y ahora vamos a traerte aquí también a ese punto. Que lo pregunté. Nosotros siempre se nos asoció con una tradición literaria muy del sur de los Estados Unidos. Se mencionaron nombres como Faulkner, como Cormac McCarthy, como Hemingway, claro, y por supuesto el papá de todos, Poe, porque es Papá Poe. Y en tu novela de alguna manera siempre se habla como de ese borde, ¿no? Como de esa relación entre dos culturas, entre dos fuerzas antinómicas, y que por lo general, y como sucede en la novela, y como sucede en México, y como sucede en el Sahara, siempre es una especie de David contra Goliat, ¿no?
y que eso está muy relacionado con esa tradición que nosotros tres compartimos. Y quiero saber que nos hables un poco de esa literatura y cómo te influyó en la escritura de esta novela. Yo creo que la literatura norteamericana del sur marcó y va a marcar todavía, no ha dejado de ser referente. Marcó un momento paradójico para todos, ¿no? Porque Faulkner lo que hace desde la ficción es construir un universo posible, mucho más posible que la misma ficción, ¿no? A diferencia de otros relatos previos, el sur de Faulkner no es un Estados Unidos mítico donde se logran todas las utopías, donde se logra un personaje universal, aventurero, ¿no? Tom Sawyer, por ejemplo, ¿no? Entonces, Faulkner logra una realidad tan cruda que en la ficción es más real de lo que podía haber sido cualquier otro relato. De Faulkner, obviamente, tenemos a mí Hemingway, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar, pero esta novela de Hemingway que es bestialmente buena y es Adiós a las armas, creo que allí se concentra también cómo vas a atravesar la realidad, ¿no? Entonces, el periodismo narrativo, que después se convierte en la no ficción americana, con Capote, con Harper Lee, con Miller, creo que lo que encuentran es que esta realidad a la que intenta acceder un metarrelato grande sobre lo que es bondadoso de Estados Unidos, ellos lo atraviesan por la mitad con un cuchillo llamado frontera, ¿no? Y esta frontera son los límites, los bordes del relato, ¿no? Donde los negros no son contados, y entonces cuando los cuenta Faulkner son bestialmente reales, ¿no? Donde Capote, por ejemplo, atraviesa se burla del sur cándido, ¿no? De Estados Unidos, y luego lo convierte en ese monstruo de un asesinato serial. Y entonces el periodismo latinoamericano y la crónica latinoamericana, claro que lo explora, pero lo quieren como ficcionar, estetizar, diríamos, ¿no? Entonces, el boom latinoamericano nos da unas herramientas, pero nos quitó la manera de otras. Y entonces creo que lo que está sucediendo ahora con estos relatos de violencia, a lo que nos acusan todos de excesivos, este relato de violencia, este relato de realidad cruda, este relato posapocalíptico, que estamos además compartiendo con compañeros chilenos, con compañeros mexicanos que están escribiendo, este relato sobre la violencia va atravesado por una interpretación de la realidad que está en los límites, en las fronteras de lo que no se había dicho, ¿no? No son estos personajes localistas a los que uno se enamora inmediatamente, ¿no? Porque yo puedo enamorarme de un ladrón, el problema no es que sea prototípico, ¿no? Es que este ladrón, cuando es capaz de atravesar Alaska y de llegar y construir su propia epopeya, no es Tom Sawyer, no es esta aventura bien lograda de la Odisea. Entonces es otra forma de contarnos, y creo que eso es lo que yo estoy logrando, ¿no? Una Odisea antihéroe que busca viajar no hacia lo que se va a lograr como utópicamente, sino a lo que hemos dejado de construir, y por eso viajar hacia el sur, ¿no? Sachs reniega de Europa y de la Bella Europa, tiene acceso perfectamente a Estados Unidos porque es de Ciudad Juárez, el cabrón va y viene en la frontera como cualquier juarense, y no se sorprende de las fronteras, las domina, vive dentro de ellas, ¿no? Y eso creo que en el ejercicio de nuestros personajes, de este relato de violencia, estamos ahí construyendo algo. Tú hablabas de la frontera, y yo recuerdo que cuando leíamos tu libro hablas de una novela de viajes, y es el hecho de que el ser humano no está en un solo lugar, y tú lo ponías en trenes, en aviones, y
y la conciencia del viaje, pero realmente es más que el viaje físico. ¿Cuál es el viaje del lector cuando lee tu novela? ¿Desde dónde comienza? ¿Y dónde tú crees que podría terminar? Porque pues finalmente el lector va a ir donde quiera. Pero cuando tú haces la novela, cuando tú estás pensando, mi lector comienza acá, en este espacio, en un silencio, como decía Pablo Ramos. Entonces, la novela te lleva de un silencio a un silencio nuevo y te transforma. ¿De dónde comienza tu lector y dónde tú crees que podría terminar? De hecho, yo quiero complementar esa pregunta porque además de eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos nosotros escribimos sobre viajes. Tú, Sánchez, yo, y ahora tú también escribiste sobre viajes. O sea, además de lo que preguntó Alex, ¿por qué llegamos todos a ese mismo punto? Porque todos necesitamos ir hacia algún lado. Uy, pues no sé, pienso en Álvaro Mutis, pero creo que estamos viajando desde otra forma. ¿Dónde inicia el lector, no? Yo creo que el lector inicia queriendo soñar, ¿no? Y creo que cuando descubre que la ensoñación, diría Márquez, ¿no? No hay que ponerles comas para que no despierten. Lo que yo hago es despertarlo en un mundo real. Y ahí es donde llega el viaje del lector en Sin aire para el regreso. Eso es el objetivo y creo que lo logra, ¿no? Y estamos llegando al viaje porque también bajo la estructura de lo que estamos leyendo, de cómo nos estamos compartiendo, nos queda chico el paisaje, pero a nuestros lectores más. Si nosotros decimos, no, es que voy a contar la historia de cómo se fundó el barrio de la Candelaria y cómo es que se expandió, a uno de nuestros lectores le queda chico porque sabe más de Madagascar y sabe más de Siria y sabe más de un barrio en Moscú que nosotros mismos. Entonces nosotros estamos queriendo acompañar esos viajes. Y entonces esos viajes ya no le pertenecen a un relato grande de el éxito, por ejemplo, ¿no? De yo me voy a Estados Unidos y me vuelvo millonario. Bueno, tú hiciste ese viaje y lo cuestionaste al punto de decir, ¿no? Yo hice ese viaje, ¿no? Y lo cuestioné al punto de decir, ¿yo por qué voy a escribir con las comodidades? Tengo que escribir atravesando la séptima, con la sensación de un filero que me quite la cartera, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionamos ese viaje utópico o ese viaje ideal? Porque estamos construyéndolo ahora desde Latinoamérica, ¿no? Y creo que esa es la nueva literatura que estamos iniciando. Creo que lo que estamos pensándonos es cómo acompañar a los lectores jóvenes, porque además creo que no estamos pensando en una literatura esteticista, anquilosada, ¿no? Que no es rápida nuestra lectura, es apasionante, es de mucha velocidad, de mucho amor, de mucha pasión, ¿no? Cosas que a lo mejor yo no me imaginé hacer para el regreso. Y pues sí, nuestros lectores están atravesando esos mundos mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros nos enganchamos, ¿no? Donde nosotros decimos, órale, vamos a intentarlo. A dónde lleguemos tendremos que empezar a cuestionárnoslo, y eso es un poco lo que vamos a hacer en Guadalajara, creo. Bueno, más allá de eso, porque esta novela tuvo una depuración abismal, ahorita tú estás trabajando ya en otra cosa, estás trabajando ya en otra novela que, digamos, va a partir como un antes y un después de tu carrera, digamos, de escritura. ¿Qué nos puedes decir de esa nueva novela? Pues estoy trabajando en una trilogía. La primera es Sin aire para el regreso, y las siguientes dos están pensadas alrededor también de éxodos, de diálogos fuera de la comunidad territorial. Es una novela que está construyéndose a través de la memoria, y a través de una memoria que modifica el territorio cada que se cuenta. Entonces,
estoy jugando con el espacio, con la descripción del espacio, donde a lo mejor caminas y un día se fala en portugués y al otro día estamos en Ciudad de México o en la Sexta o en la Séptima o en Río de Janeiro. Entonces la intención es dislocar eso también para acompañar este mundo que yo sí creo que estamos a punto de vivirlo, y es un mundo afronterizo, ¿no? Ya no funcionan como estructuras, ¿no? Lo trabajé con una compañera muy querida, Rosana Rojas, que estaba ahí pensándose, ¿no?, en términos de frontera y de cómo ya la estructura administrativa de lo que es una frontera no sirve, ¿no? Y entonces, claro que para mí eso me parece que hay que decir cómo es un mundo afronterizo y hacia dónde vamos a atravesar en ello, ¿no? Esa es la siguiente novela que estoy escribiendo, por ahí espero que para un año ya esté editándose. Y la siguiente es este éxodo masivo ambiental que paulatinamente empieza a abarrotar nuestros lugares, ¿no? Y que nadie sabe cómo descifrar en términos de multitud, pero también en términos de lo que desaparece, ¿no? Porque tenemos sí crisis políticas, ¿no? Compartimos ahí crisis políticas en la frontera. Colombia ahora está bajo un flujo migratorio muy intenso con Venezuela, pero no es la primera vez. Y México ha tenido un tránsito migratorio inmenso, pero es político y es económico, es una migración mucho más compleja, ¿no? Que creo que a lo mejor entra más en la segunda novela. Pero esta otra migración, este otro éxodo llamado desplazados ambientales, todo lo que conocían por propio desaparece, ¿no? Entonces ahí es donde quiero terminar esta trilogía, y espero empezar a contar algo de comedia. No, pero yo quiero preguntar, ahora que hablas de la frontera y lo importante que es la frontera desde Sinaire para el regreso, y tú hablas que la frontera desaparece, pero en todo lugar tiene que existir un límite. ¿Cuál tú crees que va a ser ese límite? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser esa frontera en el futuro? El no regreso. Es decir, Sinaire para el regreso está pensándose y dialogando hacia una excedencia. Cuando no hay lugar hacia donde regresar, cuando el territorio a lo que uno cree o crece diciendo que es de uno, ¿no? No funciona como un lugar de procedencia o como una credencial de convivencia. Entonces lo que vamos a empezar a encontrar son viajes sin retorno. Y este viaje sin retorno, según Levinas, lo que plantea es la primera vez que vamos a encontrarnos con los otros. Porque normalmente viajamos hacia el reconocimiento de uno mismo. Y este reconocimiento de uno mismo es: yo voy y describo desde mis condiciones básicas, describo desde mexicano, esto no se llama aquí, esto se llama Chile, esto no se llama, no sé, frijoles, se llama frijoles. Entonces, claro, cuando yo hago este viaje lingüístico hacia la identidad, hacia lo que yo digo que es mío, es muy fácil negar que viajé. Lo que vamos a encontrar en Sinaire para el regreso, y lo que vamos a encontrar los límites de las fronteras en el no retorno: perder nuestro idioma, perder nuestra lingüística, perder nuestro acento, ¿no? Y yo soy un colombiano que habla mal porque nunca creció en el sur de Bogotá, y yo soy un tapatío que sabe robar mucho más de lo que una persona de clase media, y yo soy un chilango que dejó de creer que vivir arriba de alguien, abajo de alguien funcionaba, y yo soy un charnega que en Barcelona siempre va a cantar una guitarra a la calle aunque le moleste, al civismo sisplau. Y yo soy un sirio en Estambul, y yo voy a ser un inmigrante uruguayo y boliviano en Río de Janeiro.
y lo vamos a hacer todos, porque ya perdimos nuestra forma lingüística de cómo conocernos. Yo voy a ser un chicano en Estados Unidos, y eso es lo que creo que estamos encontrando en los límites del decir. Creo que Junot Díaz lo tiene claro en esta novela de Pulitzer, ¿no? Donde ya es su idioma, pero es bestialmente bueno el cabrón. Bueno, yo le quiero dar la potestad al público para que puedan preguntar, pero antes de eso sí quisiera que nos leyeras un fragmento. Es tradición. Es tradición, sí, yo sé. Bueno, esto lo tenemos que vender, ¿eh? Ya se abrió. Bien. Denme un segundo, tome un trago. Dice: me arrodillo junto a Julie, está boca abajo y la giro. Sus ojos negros me ven, creo haber visto todo, pero no. Ahora la realidad es la miseria de la venganza. Mi boca con sabor metálico lame en el aire del sabor de odio. Intento respirar, intento hablar, intento respirar. Me veo a través de los ojos de Julie. El no brillo me refleja ajeno en ellos. Le cierro los ojos, la abrazo en mis brazos y la recuesto junto a Ana, como si nunca hubiera vivido aquí. Aún hay lugares en la casa que no han sido terminados de escoger su sitio. Descubro como completamente a Ana, su garganta tajada de lado a lado, su pubis abierto como una fruta roja y dulce abierta con las manos. Después de la lluvia reconozco esa tempestad en calma, uno de sus tobillos abajo de la cama pisando el charco de sangre, el celular en el suelo, la monotonía más espesa junto con ella. Intento saber lo que quieres. Le leo otro. Es una comedia de mal gusto. SMS. Te fuiste, regresa pronto, te extraño, Sub. Me detengo en un bip bip para poner saldo al celular. Se escuchan las detonaciones a una cuadra y el dueño me dice que no salga. La curiosidad es natural, es común. Sobre la avenida Ejército Nacional estaba una camioneta atravesada en el camellón. Me acerco caminando, hay una L marcada con disparos en la ventana del piloto. Paso frente al cofre y cuando llego al lado del copiloto se abre la puerta. Sale un tipo que cae al suelo, se le abre la cabeza y se le sale completamente el cerebro. Regreso a Bip Bip y le recomiendo al tendero que cierre por completo porque si lo ven lo van a interrogar. Hablo al periódico para que alguien venga a escribir la nota. Arranco hacia la Perecerna. La noche es longeva, sumamente longeva. Las calles solas. Entra en la luz, en una luz roja. Le mando un mensaje a Sub, SMS. Voy a casa de Ana, regresaré pronto, te amo. Manejo como un zombie. No sé cómo decirle que jugaría todo por ella. Sé que algo puede desvestir los secretos de nuestra historia, que un instante de la eternidad y el velo de su tacto un día puede alejarse de todo lo que toco. Está muy tensa la ciudad, no sé cómo decirle que me jugaría todo por estar con ella. Si ella le halagara, si prometerle le abrazara, entonces me entregaría a ella a ciegas. Son dos fragmentos por ahí de testimonios en Ciudad Juárez. Bueno, ahora sí, ¿quieren hacer alguna pregunta? Soy todo suyo. Bueno, pues yo quería, preguntar, y no sé si preguntar, sino instigar, porque no he leído la novela, pero sí puedo ver que
que hay momentos en que se encuentran episodios de mi vida frente a la palabra, al narrar. Tú estabas hablando que un poco tu novela llegaba a la gente para construir también, ¿sí? Para construir el relato, la comunicación de esos testimonios con sentimientos, ¿sí? Y con pertenencia de la gente que te relata para decir, oye, ¿sí? Y con confianza, ¿sí? Entonces yo quería instigarte en este momento, sobre todo en un contexto político como el que estamos, una Comisión Nacional de la Verdad, todo esto. ¿Cómo piensas tú que el relato puede ayudar en esos momentos de volver a mirarse a partir del pueblo saharaui, de la palabra como algo que permanece cuando es contado, ¿sí? Porque por lo menos ahorita estamos como sociedad hablando de relatos como el que tú estás recogiendo, registrando, ¿sí? Para pensarnos. ¿Cómo pensarías esos contextos de palabra, relato, contar, y instigando hacia qué? Hacia la construcción? Como dice por lo menos la Comisión Nacional de Memoria Histórica, ellos utilizaron el concepto de memoria transformativa, ¿sí? Para contar, para basarse como en su idea hacia dónde llevar esos libros, ¿no? Que crearon en diferentes masacres que fue Colombia. Entonces, ¿cómo piensas ahorita la literatura y sobre todo la palabra como transformación, curación, vida? ¿Qué es lo que te mostraron las solidaridades que mencionabas en esos momentos y frente a la palabra de ellos a la violencia? Yo creo que el primero que entendió eso fue García Márquez, ¿no? Él dice, no hay que contar los muertos, hay que contar los vivos, ¿no? Y entonces sobrevivimos muchos, ¿no? Claro, sobrevivimos a masacres, siendo la madre de un chino que fue ejecutado, siendo el comandante de un pelotón al que le quedaron 3 soldados mutilados. Sobrevivimos al miedo de las calles, justificando una guerra cuando hay una desigualdad enorme, ¿no? Económica. Entonces, los que sobrevivimos a esto, que es un conflicto por la vida, ¿no? Los que sobrevivimos al capitalismo, que es el verdadero asesino de todo, tenemos que contarnos, ¿no? Entonces, a diferencia de los límites que puede tener la Comisión de la Verdad, donde tienen que lograr construir un relato común, donde los que tuvieron la voluntad de dañar, hacer dañar o imaginar el daño y ordenarlo, tienen que ser responsables y tienen que ir frente a un juez y tienen que responder por sus delitos de lesa humanidad. Esa es la responsabilidad de la Comisión de la Verdad. La responsabilidad de los escritores frente a la palabra es vernos al espejo. Porque un militar que ejecutó se fue a esa noche y al día siguiente tuvo que dormir con su amante y al día siguiente tuvo que escuchar que su amante le decía que estaba embarazada y él sabía que el mundo al que iba a traer a su primer hijo era una mierda. Y al mismo tiempo, un excombatiente, un momento dado, tiene la posibilidad de ejecutar a un soldado y levanta el cañón y sigue. Y se perdonan la vida entre ambos. Pero al caminar 100 metros recibe un tiro. Entonces, lo que tenemos que encontrar como escritores es la humanidad en la muerte, para poder contarnos como vivos, como sobrevivientes de ello. Y eso no lo puede hacer la Comisión de la Verdad, pero sí es responsabilidad nuestra. De nuestra como escritores, en términos narrativos, en términos literarios, pero también nuestra como científicos sociales, porque
el deber ser nos llama un montón, ¿no? La ciencia tiene que responder a todo, ¿no? No, porque esa cuchilla con la que dividimos la verdad o la mentira, lo verdadero y lo falso de la ciencia, mata a la gente, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? No. Yo sé que esa persona que ejecutó a alguien de uno y otro bando se sembró en su vida, ¿no? Entonces, el relato, y a lo que yo también estoy incitando en términos de ciencia, es que el relato esté dispuesto a ser atravesado por todos, ¿no? No hay buenos y malos en un relato, ¿no? Hay humanidades. Y creo que eso lo hemos tenido muy claro, ¿no? Pero lo tenemos muy claro en esta corte, porque además me acaban de decir que fuimos los únicos que nos tuvimos que chutar a Faulkner. Entonces, y además, García Márquez negaba a Faulkner, ¿no? Cuando era el club de fans de Faulkner en Barranquilla. Entonces, creo que ahí es donde no podemos, como escritores, tomar una postura. No quiere decir que no tenga una postura escenaria para el regreso. Claro que la tiene, ¿no? La postura es de atravesarnos, ¿no? Por todas las historias, ¿no? No hay buenos y malos, no hay héroes, no puede haber héroes. Los únicos que tienen que encontrar una verdad es el pueblo saharaui retornando a su país y a su territorio sin la ocupación marroquí. Pero para ellos lo tienen claro. Eso va a suceder con la muerte, no solo con la vida. Entonces, ¿quiénes construyen vida? Las mujeres. ¿Cómo la construyen? A través de la palabra, a través de contar, ¿no? Y es muy fuerte que un saharaui que vive en el exilio, que tiene una república en un desierto, que no tienen para comer, que tienen crisis de hambre, que hoy hay 20 presos por el campamento de Demsir que acabo de contar, digan: yo quiero una votación en donde todos podamos ver si el pueblo saharaui solicita la autodeterminación o no. Ellos no tienen por qué odiar, pero Ciudad Juárez tampoco. Y yo aquí, con lo que he podido compartir, la gente más amable, la gente más entregada que me está acompañando acá, ha pasado por un horror en su vida. Y la gente más mezquina en Colombia vive con miedo a que le suceda el dolor. Mejor atravesarnos por el dolor todos. Porque el miedo al dolor es lo que no nos permite un poco tener empatía. Entonces, a lo mejor por eso nos queremos sumergir en estas historias tan duras, ¿no? Porque si no le sacas el tapete al dolor, pues sí, se siente feo. Pero ahí había algo. En esa tumba, en esa fosa común, había algo. Y cuando lo logras escuchar y cuando logras levantar, estoy pensando en tu novela. Pues caray, ¿no? Esa persona regresó. Y cuando regresó, entonces empieza a dialogar con su vecino, que dice: oiga, vecino, ¿cómo está? ¿No? Y eso ha sido bien bonito de Colombia y de escribir acá. Descubrir que el dolor, cuando te atraviesa, abres el pecho. Y eso ha sido bien bonito escribir acá. Yo creo que no podría haber logrado esto en otro lado. Bueno, un poco la pregunta que tengo parte de la respuesta que das, Alejandro, y es: ¿cómo hacer efectivamente para que, bueno, muchos de los presentes y las presentes, que conozco algunos, hemos tenido historias de violencia y la vida nos ha llevado a tomar partidos, ¿sí? Personalmente, profesionalmente, y hemos optado por efectivamente eso, tomar partido? Pero entonces tú dices: bueno, aquí no hay un tema de ni héroes, ni bueno ni malo, sino atravesar historias de vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer efectivamente eso, entendiendo un poco tu historia, tu origen, tu historia en Sahara, Juárez, etcétera, en México? ¿Cómo hacer para uno ponerse en ese papel cuando la misma sociedad, la misma dinámica diaria nos lleva a tomar partido por alguno? ¿Sí? ¿Cómo hacer efectivamente eso
Pues algunos escribimos en otras lógicas, bueno, escribimos desde el derecho, etcétera, etcétera, y lo tomamos partido. ¿Sí? No, es más, nos gusta tomar partido. ¿Sí? De cómo hacer efectivamente para, en una expresión, algunos nos limitamos por profesión a ajustarnos a ciertos protocolos, cuestiones propias de normativa colombiana, no debemos salir de eso, pero tú que estás más libre para tomar partido no lo haces. No, yo lo hago. Ah, bueno, entonces explícanos eso. Pero el partido que tomo se llama vida. Ah, bueno, cuenta con eso. Es decir, el dolor nos puede atravesar como tal para poder saber lo que significa la vida. No hay amor sin espinas. No hay viaje que no vaya a tener su sed. Y no hay encuentro del otro que no signifique perder la propia piel. Por lo mismo, porque tenemos que perder la forma en la que nombramos todo. Y entonces, a eso que llamamos vida, a eso que queremos construir como vida, no le pertenece a un partido político, ¿no? El partido se llama vida. Y entonces aquellos que quieren vivir son los que toman la decisión de contar. Particularmente los que han sido agredidos, los que han perdido un familiar, los que, imagínense una madre que tiene que buscar eternamente a su hijo o a su hija. ¿No? Pienso en los colectivos de familiares desaparecidos en México, que van con una varilla encajando, y cada que encajan sacan la varilla y huelen. Oler la muerte es vida, porque ahí es donde se cuenta el final de su dolor, pero también es donde el acompañarse con todo, el modo de acompañarse buscándose, es vida. Entonces, lo que nos está cuestionando esta realidad es cómo hemos dejado de buscar la vida para empezar a buscar la muerte. Ahí es donde hay que tomar postura. Si nadie para el regreso toma una postura muy clara, ¿no? El problema, digamos, con los oligopolios del narrar es que cuentan cómo se va a morir. Entonces tenemos a Uribe jodiendo las pelotas en cómo hay que matar a los demás, porque él no busca la vida, él busca la muerte, porque él tiene una empresa llamada guerra. Y entonces creo que Colombia no comparte eso, porque Colombia busca la vida. ¿Cómo es que la va a encontrar? A través de escucharnos, de la palabra. Pero el partido se llama vida, y quien tenga la industria de la muerte es mi enemigo. Pero ahí es donde también tenemos que pensar. Ahí es donde también tenemos que pensar, ok, esa industria de la muerte se llama mantener a una persona en una maquiladora en Ciudad Juárez durante 18 horas trabajando, donde llegas a las 3 de la mañana y tu nena no te ha visto en todo el día, y sales a las 7 y le das un beso y la abuela se la lleva a la primaria. Y donde la industria de muerte lo que hace es regalarle una 45 a un sicario de 14 años que gana $4,000 al mes. Entonces, claro, hay que hay una postura, porque aquellos que están intentando vivir a través de una 45 se cuenten. Y en el contarnos, en el contar la historia de este chino, que en realidad agarró la arma porque su mamá vive en una casa de cartón, y lo que quiere es regalarle una casa, y lo va a hacer. Y lo importante es que lo va a hacer. Va a regalarle una casa a la mamá, a través de su propia muerte, a través de inmolarse en términos árabes, de incendiarse en fuego. Entonces, ¿cómo se contó la vida de la madre? A través de inmolarse el chino. Ahí es donde creo que está la postura, ¿no? La postura del narrar, y creo que es algo que tiene el relato de Néstor, ¿no? Y se lo preguntaban, decía, bueno, es que ¿cuál es lo que tú estás queriendo construir hacia afuera? Pues no, lo que yo creo que nos tenemos que cuestionar es si vamos a construir un mundo apocalíptico, porque estamos ya a lo mejor dentro, y yo atravesé por ahí, ¿no? Y en el caso de Alex también, ¿no? Cuando tienes una historia en el que escapar y reencontrarte afuera es un mito. Y entonces vivir y contar el vivir
de por qué intenté vivir de esa manera, es bien importante, y eso lo tiene la novela de Alex. Pero lo tienen un montón de compañeros autores, y de autores que también están en las ciencias sociales, y también están en la física, ¿no? Intentando la vida, ¿no? Sí. Yo sí tengo una pregunta, como saliendo un poquito digamos, de las observaciones sobre el encuentro entre memoria y construcción precisamente de escenarios políticos de la construcción de la misma. Yo sí quiero ir un poquito más como al ejercicio del escritor de cara a la música, digamos. Me gustaría saber sobre la música de la obra. ¿Por qué razón? Primero, el ejercicio práctico de escribir implica concentrarse generalmente, enfocarse, y para eso utilizamos como herramienta la música generalmente. Entonces, normalmente uno los ve a todo el mundo así clavado escribiendo. Pero además, digamos, es como la banda sonora tuya en tu ejercicio de escritor, pero además la obra tiene una banda sonora también particular. Yo no la he leído toda, leí la primera parte, pero entrada ahí entró fue con Charly García o sea, ¿cuáles fueron esas dos bandas sonoras de la obra? La tuya en el ejercicio de escribir y la que recogiste en la obra, y por qué está ahí. Sí, me pareció raro, digamos, eso, porque eso le da un matiz dentro al personaje, obviamente, pero le da una ambientación particular a la narración de la obra. Entonces, esa era como una inquietud desde entrada. Yo dije, pues, ¿dónde está acá? Bien, la verdad es que ese es a la yugular. Maldita sea. Sí, es un guiño bastante literario. Bueno, creo que vale la pena que lo lea para poder contextualizarlo. A ver. Dice: escucho rechinar las llantas del avión sobre la pista. Mi cabeza se sacude contra el respaldo. Quizás así se sacudió tu cabeza. Escuchaste el ruido de las botas que se alejaron y sentiste el calor húmedo de tu sangre. No así. No tenías idea. Yo tampoco. Hijos de su puta madre. Atravieso el puente de embarque. Apesta a caño. Escucho a Charly García. Sueño de un sol y cae uno de los audífonos sobre mi chamarra. Llego hasta la aduana. Pase. Clic. 90 días. Presiono el botón de la aduana. Luz verde. Se abre la puerta de llegadas internacionales. Bien. Ahí estoy haciendo una cita al buen Charly García. Y sí, lo que a mí me parece es que Sachs no es un erudito, ¿no? Sachs no es un periodista intelectual que hace investigaciones muy bacanas, que es capaz de aventarse una investigación 6 meses y no le cuesta nada vivir, ¿no? No, Sachs es un pinche periodista pedestre que vive al día, que es alcoholicón y que le gusta el rock latinoamericano. Entonces, ¿por qué le gusta a Sachs el rock latinoamericano? Porque es muy fácil y es bastante crítico al tema de la literariedad del sonido, ¿no? Es muy fácil pensar que un escritor como Sachs, que un periodista como Sachs es capaz de escuchar a Bach o a Beethoven o cualquier clásica, ¿no? O es capaz de tener ahí una obsesión compulsiva sobre el calipso jamaicano. Pero no, este es un tipo que es capaz de escucharse solamente el rock en español porque le jode todo el rock en inglés, porque vive en Ciudad Juárez. Entonces quiere llegar a escuchar eso, ¿no? Entonces, y porque además Charly García tiene esa manera de límite la frontera, ¿no? Que ningún otro rock en español creo que ha logrado, ¿no? Charly ahí pone en cuestión muchas cosas, ¿no? El sueño americano, esta parte del rock compulsivo a las ventas, que se convirtió Rolling Stone, no quiero decir que no sea bueno. Entonces,
él voltea al sur. ¿Por qué Sachs voltea al sur? Porque su país vive hacia el sur. Él está en el último lugar en que se cuenta y se inicia el sur. Claro, de arriba del Choco, Estados Unidos, El Paso, empiezan los escritores chicanos que voltean al sur. Gloria Saldúa. Pero Sachs no es chicano, es mexicano. Y esto es una frase que a mí me mató cuando entrevisté a una persona en Ciudad Juárez. Mi país está en el sur. Entonces, si pensamos en desde dónde está contando Sachs, su país es hasta Tierra de Fuego. Y empieza en Ciudad Juárez. Y ahí es donde Charly García es el último extremo de su sur. Y entonces el sonido de escribir, yo me montaba a Charly y vomitaba 10 cuartillas, y en la reescritura ya me ponía juicioso, me quitaba los audífonos. Pero claro, hay varias bandas del sur, del rock en español, ¿no? Está por ahí un guiño al rock en blues mexicano. No, hay algunas cositas por ahí. Otro de rock urbano. Y por ahí traigo una novela atorada con unos rockeros que viajan en un tren de Tamaulipas, y ahí quiero pensar porque además hay una coincidencia, ¿no? Hay varios rockeros que viajan del norte de México, se instalan en Ciudad de México y se convierten en el precursor del rock urbano en español en México. Entonces esa es una novela pendiente que no está para esta trilogía, pero es buena. Es decir, ya tengo que sacar esto. Bueno, pues queremos agradecerle a Aileen por haber venido desde tan lejos a contarnos su novela. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado esta noche. Los invitamos a leer una novela muy bien escrita, con un tema muy profundo que va a sacudir ese tipo de literatura al que estamos acostumbrados, en el que todo es bonito, en el que todo pasa de una manera estética. No, aquí van a encontrar una realidad que es muy cruda, que a veces uno no se imagina, pero sucede. Y como Aileen lo decía, a veces la ficción, a veces la realidad supera la ficción. Entonces vamos a ver cosas ahí que uno dice, oiga, pero esto es mucho más suave de lo que alguna vez yo me enteré en otro lado. Entonces, pues, solamente era agradecerle a Aileen, agradecerle a Néstor por habernos acompañado también esta noche, agradecerles a ustedes. Gracias, ahí quedan -3, -6, tienen que acabarse. Y bueno, ojalá, la verdad yo quiero agradecer muchísimo a Néstor, que hizo hasta lo imposible porque viniera. Vamos a tener un buen conversatorio en la Feria de Guadalajara, y gracias también a Que Hay Para Leer, que ha sido una puerta abierta para Colombia, y creo que estos espacios que están haciendo en la Feria del Libro de Bogotá hay que cuidarlos un montón, porque no en todas las ferias sucede. Y pues gracias por aquí acompañarme.